En este tutorial se explica un ejercicio para calcular el pH de una solución. Se debe calcular el pH de 250 mililitros, que equivalen a 0,25 litros de una solución acuosa que contiene 1575 10 millonésimas de gramo de ácido nítrico. Inicialmente colocamos los datos. Aquí está la cantidad de solución, la cantidad de soluto, que es el ácido nítrico, y están pidiendo averiguar el pH. El pH se averigua aplicando la fórmula menos logaritmo de la concentración molar de H+. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre molaridad. Los invitamos a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. En primer lugar, estos gramos de soluto se deben convertir a moles. Para ello, averiguamos la masa molar del ácido nítrico. Si consultamos en la tabla periódica, la masa atómica del hidrógeno es 1 y se le suma la masa atómica del nitrógeno, que es 14, y 48, que corresponde a la masa de 3 átomos de oxígeno. Al sumar estas masas nos da un total de 63 gramos de masa molar, que equivalen a 1 mol de ácido nítrico. Con esta relación entre los gramos y 1 mol de ácido nítrico se pueden convertir estos 1575 10 millonésimas de gramo a moles, multiplicándola por un factor de conversión que está constituida por una división entre los moles y los gramos. Los gramos van en el denominador para que puedan ser simplificados con estos gramos del numerador. Y sabemos que 1 mol de ácido nítrico equivale a 63 gramos. Se realiza la operación y se obtiene como resultado 25 10 millonésimas de mol. Indica que estos gramos de soluto son iguales o equivalentes a esta cantidad de moles de ácido nítrico. Ya se han averiguado los moles de soluto en esta cantidad de solución. La segunda parte del procedimiento es la de averiguar los moles de iones H+ que hay en esta solución. Para ello, tenemos en cuenta la disociación del ácido nítrico. Este ácido es monoprótico porque tiene un solo hidrógeno, ya que al disociarse la molécula se rompe, se separa el hidrógeno del radical NO3. El hidrógeno pierde el electrón que comparte en el enlace químico y al perderlo queda cargado positivamente como ion catión. Y el radical nitrato, como gana un electrón, queda cargado como ion anión, o sea, con carga negativa. Esta disociación del ácido nítrico también se puede explicar en esta forma, que el ácido nítrico más la molécula del agua origina el rompimiento entre el hidrógeno y el radical NO3. El hidrógeno, al perder el electrón, se une a la molécula de agua formando el ion hidronio, o también llamado oxonio, con carga positiva, y el radical nitrato queda como ion anión con carga negativa. En esta disociación se aprecia que 1 mol de ácido nítrico origina 1 mol del ion hidronio u oxonio. Quiere decir que la misma cantidad de moles del ácido origina la misma cantidad de moles del ion hidronio. En consecuencia, el ácido nítrico, por ser un ácido fuerte, se disocia y esta cantidad del ácido origina la misma cantidad de moles del ion H+ o ion hidronio. Como ya se tienen los moles de iones H+ que hay en esta cantidad de solución, se procede a averiguar la molaridad. Recordemos que la molaridad son los moles de soluto que hay disueltos en 1 litro de solución, y esa molaridad se puede averiguar aplicando esta fórmula, en donde los moles de iones H+ se dividen por la cantidad de litros de disolución.
hacemos el respectivo reemplazo de estos valores. En el numerador colocamos la cantidad de moles de iones H+, y se divide por la cantidad de litros de la solución. Al realizar la operación se obtiene como resultado una 100 milésima de moles de iones H+. Esta es la cantidad que hay en un litro de solución. Indica que la molaridad de los iones H+ es de una 100 milésima molar. La cuarta parte del procedimiento consiste en hallar el pH. Como ya se tiene la molaridad de los iones H+, se puede aplicar la fórmula. Se reemplaza la concentración molar de los iones H+, la cual es de una 100 milésima molar. Este valor se puede representar en notación científica, o sea, en potencia de 10. Una 100 milésima es equivalente a 10 a la menos 5, y el logaritmo en base 10 de una potencia de 10 es igual al exponente. Logaritmo de 10 a la menos 5 es el menos 5, y al realizar esta multiplicación de signos, menos por menos da igual a más 5. El pH de esta solución tiene un valor de 5. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.